Quiero hacer la presentación de este acto. La mesa redonda se llama La sexualidad, que lo vamos a abordar desde 5 puntos de vista: biológica, familiar, social, cultural y religiosa. Los expositores invitados, a quienes damos la bienvenida, son la doctora Anita Madero, funcionaria de la Fiscalía de Verona Santiago, profesional del derecho; el doctor Carlos Tobar, médico tratante del Centro de Salud número 1; el padre Héctor Godoy, secretario del Vicariato Apostólico de Mentes. El moderador será el licenciado Marcelo Macas, y la secretaria es la licenciada Lidia Chumán. Pongo a vuestra consideración este acto a nombre de nuestro compañero escritor, el magíster Ramiro Gutiérrez. Muchas gracias. Vamos a tratar un tema tan antiguo como la humanidad misma, que es el de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad desde el punto de vista biológico? ¿Cómo se manifiesta la sexualidad desde el punto de vista biológico? Doctor. En cuanto a la definición de sexualidad, ¿qué es la sexualidad? Son una serie de cambios que abarcan el ámbito de lo psicológico, lo biológico, lo social y afectivo dentro de una persona. Oscila más o menos entre los 12 a los 19 años. Desde el punto de vista legal, podemos ver que la sexualidad está incluyendo desde la niñez, desde el momento que está incluso el feto hasta el último día de la vida, porque precisamente la sexualidad incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, que van marcando nuestras etapas. En el caso de la sexualidad, está normalmente vinculada a lo que es sexo, pero significa mucho más que eso. Cuando hablamos de la parte legal, hablamos de los derechos de libertad, hablamos de los derechos de protección, esos derechos a la salud reproductiva que tienen las mujeres, el derecho a la libertad sexual que tienen las personas. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, es algo que nos vincula a todas las personas, hombres, mujeres, e incluso en este momento, de acuerdo a lo que está reconocido por nuestra Constitución, los grupos LGBT, que normalmente no están asociados a nuestra vida normal, porque nosotros tenemos un pensamiento binario, hombre o mujer, blanco o negro, pero en este momento tenemos también ya la inclusión de otros grupos que son los LGBT y desde el punto de vista de derechos. Asimismo, cuando hablamos de sexualidad, podemos ver que el derecho de libertad está unido y vinculante al mismo tiempo. El derecho de elegir cómo, cuándo y con quién. Pero este derecho a través de qué y en qué momento. La ley establece un momento que diferencia. A los 14 años hay una protección especial para las niñas y niños. Entonces la libertad sexual no está para los menores de 14 años, porque con ellos hay una situación muy diferente. El menor de 14 años no está preparado biológicamente, psicológicamente para tener una vida sexual y por lo tanto la ley le protege. En cambio, todo acto sexual que se realiza entre personas de más de 14 años, ahí sí respetamos el derecho a la libertad sexual, a decidir cuándo quiero tener un acto sexual, con quién quiero tener un acto sexual y dónde tenerlo. Y lo que va en contra de esto significa una violación, significa un delito, porque se está yendo en contra del consentimiento de otra persona. El grupo, digamos, intermedio al que usted se refiere, ¿estamos bien si lo concebimos como homosexualismo? Gays, lesbianas, transexuales, dentro de este grupo LGBT que ha sido reconocido por nuestra Constitución y también por organizaciones, digamos, internacionales como parte de los derechos humanos. ¿Cómo se le concibe a la sexualidad desde el punto de vista religioso? ¿Existe alguna cita bíblica explícita referente a la sexualidad o al sexo? La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, no solamente la parte genital, todo el aspecto de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Con respecto a la cita bíblica que usted me hace referencia, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 27 al 28. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes.
en el Sermón de la Montaña, que encontramos en este capítulo 5, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué tajante que es el Señor. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y en esto creo que la iglesia no condena la sexualidad. Lo que nosotros en cierta manera tratamos de rescatar es la dignidad de la persona. Veamos simplemente en nuestro entorno cuántas niñas de 15, 16 años embarazadas, cuando no hay todavía una responsabilidad ni una madurez total. Podrá haber una madurez, pero en una proporción no total. Y esto ha traído como consecuencia, lamentablemente, un sinnúmero de abortos, que en otras palabras se llama asesinato. Y hay que hablarlo con las palabras como son. Es asesinato, porque ya hay vida dentro del bien. Y aunque la mujer muchas veces diga, es que es mi cuerpo y yo tengo derecho a mi cuerpo, podrás tener derecho a tu cuerpo y haz lo que quieras de tu cuerpo. Pero esa es otra vida, no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y por eso yo no puedo en ningún momento quitar el derecho, que no solo es mío, es también de ese otro ser que está en el bien. Entonces, la parte sexual, la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de la persona humana, no solamente su. Y ante eso, todos, como seres humanos que tenemos dignidad, debemos respetar. Y cada parte de nuestros órganos se han hecho para un fin. Así que no podemos utilizar nuestros órganos para lo que no debemos y tampoco cuando queramos. Claro que tenemos derecho, pero el derecho tiene que ver con la responsabilidad. Las dos cosas van de la mano. Yo no puedo reclamar un derecho si primero no cumplo un derecho. Doctora Anita, la ley reconoce un matrimonio entre dos jóvenes de más de 15, 16 años. Sí, la ley reconoce con autorización de sus padres. Siempre tiene que ser con la autorización de los padres. En el caso que tenga más de 16 años y los padres no quieran dar una autorización, podrían recurrir a un juez para que éste asuma y pueda autorizar, entendiendo que menores de 18 años y mayores a 14 no están todavía en la posibilidad de consentir plenamente lo que significa un matrimonio. Ya nadie tiene pudor a veces en otros lugares, hombre con hombre besándose en la calle, mujer con mujer. Lo han visto. Por eso doy testimonio de eso. Y entonces, ¿de qué respeto a la persona humana podemos hablar nosotros? ¿Qué estamos creando en los niños y en los adolescentes? ¿Qué moral? Entonces, esas tendencias sí contradicen a lo que supuestamente defendemos. Cuando hablo temas como libertad sexual, quiero aclarar, en ningún momento significa hago lo que quiero. Lo que quiero decir con libertad sexual es un derecho que tenemos todas las personas, entendiendo debidamente esa sexualidad como la posibilidad de decidir con quién, cuándo, cómo y por qué, entendiendo, razonando. Una sexualidad sana es el reflejo de la vida sana y de una sociedad sana. Un resumen sobre lo que los panelistas han expuesto. Lo referente al doctor Tobar nos explica que la sexualidad desde el punto de vista biológico es una serie de cambios que abarca lo psicológico, lo biosocial dentro de una persona. Lo más importante es la practicación y lograr la sincronización sociocultural y entender lo que ocurre socialmente. La doctora Anita Madero nos ha expuesto la sexualidad desde el punto legal. ¿Cómo se lo concibe a la sexualidad? Esta está vinculada con los jóvenes, pero incluye desde la niñez y en toda la vida del ser humano. Cuando se habla de sexualidad, se habla de algo que incluye a todos. A partir de los 14 años, debemos respetar otras tendencias de sexualidad, también nos dice. En lo referente a lo que nos dice el padre
Héctor Godoy desde el punto de vista religioso. Nos dice que la sexualidad abarca también toda la unidad del cuerpo, hablando del aborto y el respeto que se debe tener a la vida de los demás. Nos dice que debemos respetarnos a nosotros mismos y también respetar la vida que tenemos, especialmente hablando de las mujeres. Cuando no respeta a los demás, no se respeta a sí mismo. Desde el punto de vista religioso educativo, ¿está permitido la utilización de anticonceptivos? No. ¿Por qué? Permítame, yo voy a ser muy claro, no me gusta hablar con tapujos ni mucho menos. El semen, cuando se une al óvulo, es justamente para procrear. Y la sexualidad, la relación sexual tiene esta finalidad, es una de las finalidades, la procreación. Al utilizar un preservativo, yo estoy irrumpiendo la posibilidad de una procreación, por eso no. Hay ciertos anticonceptivos que lo que hacen es que el moco cervical, que es la barrera que impide que por el cuello uterino entre los espermatozoides, que muy bien enfoca el padre, lo endurezcan, lo cristalicen, y ahí sí estamos, como quien dice, en una diversidad de conceptos que habría que categorizar a futuro. Para el padre, ¿el aborto es pecado grave? Sí, señor. Así es. Yo como sacerdote puedo decir cómo esa mujer que ha cometido un aborto vive destrozada. Entonces, el pecado como tal es lo que se condena. Y es obviamente una falta grave, porque atenta contra la vida de un ser indefenso. Para la doctora Anita, ¿por qué actualmente se reconoce al grupo GLT? Este reconocimiento se lo da en nuestro país a raíz de la Constitución del Cristi de 1998. Sin embargo, a nivel mundial han habido ya varias organizaciones que venían tratando de buscar esa protección de derechos. ¿Por qué razón? Tenemos que en legislaciones como las nuestras se penaba, esto es, se sancionaba con cárcel a quienes tenían una conducta homosexual. Si nos ponemos a pensar en este momento, una conducta como esta, ¿tendrá sentido que vayan dos personas a la cárcel? ¿Podrá haber una rehabilitación en la cárcel? ¿Podrá conseguirse el sentido social que busca una ley? Definitivamente no. Con respecto a estos grupos, lo más importante para mí es que son hijos de Dios, tienen alma, o sea, son como nosotros, inclusive tienen más afectabilidad, tienen una explosión sentimental mucho más humana. Una menor de edad embarazada, entiendo que biológicamente puede abortar. Una menor de edad embarazada. Primeramente partamos del principio, que es un aborto, la interrupción de una vida. O sea, si partimos de ese principio, estamos cometiendo algo indebido, legalmente, moralmente y en cualquier contexto que se lo analice. Eso es una premisa que debemos de tenerla clara. Pero le pongo la cascarita al profesor. En el momento que una chica sea o un ser humano mujer esté embarazada y que por la tecnología del momento, durante los 3 primeros meses es sabido, parte médica, nosotros tenemos la obligatoriedad de realizar todos los exámenes los más exhaustivos posibles para determinar que ese embrión, que en lo posterior se llamará feto, sea viable y sea sano, biológica y físicamente. Si es, ¿qué haría usted? Sí, con toda la tecnología del momento, ecosonogramas, resonancia magnética, tomografía, exámenes de sangre, en la que hay una serie de exámenes que se determina la existencia de células anormales o no. ¿Qué se podría hacer si es que esa mujer embarazada tiene un producto que no es viable hasta cierto punto porque reviste una normalidad grave? Se las dejo a los profesores, a ustedes. Se las dejo esa pregunta porque nosotros tenemos el criterio técnico. Para el padre, si es que tuve relaciones antes de casarme con mi novio y me caso de blanco, ¿estará bien? Lo importante no es la vestimenta, es el sacramento. Y yo estoy hablando aquí de sacramento, me imagino que me están preguntando de eso, el sacramento del matrimonio. No haya tenido, no, pues si te quieres vestir de blanco, pues vístete de blanco.
¿Quieres vestirte de negro? De negro, ¿verdad?